El libro de Oseas. Vamos a hacer un devocional y meditar sobre este hermoso libro que te parte el corazón y que te lo sana al mismo tiempo. Es la historia de amor más dolorosa, pero a la misma vez más hermosa de todas las escrituras. Y vamos a estudiar los capítulos 1, 2 y 3 en este devocional. Y como introducción, un poquito del contexto de Israel, cómo estaban espiritualmente. Bueno, Israel espiritualmente estaba por los suelos, se habían olvidado totalmente del Dios vivo y verdadero, comenzaron a buscar prosperidad, satisfacción en los ídolos falsos de estas naciones paganas alrededor de Israel. Y en esta sociedad es donde Oseas estaba predicando. Y una sociedad que no es muy diferente a la que nosotros vivimos hoy, una sociedad materialista, idólatra y moralmente corrompida. Entonces vamos rápidamente al capítulo 1, versículo 1 de Oseas. Y este versículo 1 deseo, digamos, saltarlo así rápidamente porque es un versículo más bien histórico en donde habla del reino dividido, menciona la casa del sur, a los reyes de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, y luego menciona la casa del norte, que es Israel o Efraín o Samaria, con su rey Jeroboam. Entonces este primer versículo nos ubica cronológicamente más o menos en el año 755 al 715 y predicó Oseas en el reino del norte. Fue contemporáneo del gran profeta Isaías, que Isaías predicó en el reino del sur, en Jerusalén. Entonces vamos rápidamente a los versículos que nos interesan para hacer este hermoso devocional e ir a la práctica. Entonces vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas, en la versión de la Biblia de las Américas, el versículo 2 y el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Deblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Inmediatamente nos preguntamos cómo es posible que un Dios haya pedido a un profeta, a un hombre fiel, a un hombre piadoso, que se case con una prostituta. De hecho, cuando nosotros leemos en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 7, prohíbe tajantemente que un sacerdote se case con una mujer inmoral. En otras palabras, lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas es que le entregue el corazón a una mujer que lo iba a traicionar, que lo iba a abandonar, ya lo vamos a ver, que no iba a apreciar el amor de Oseas y que lo iba a humillar como hombre. Oseas sabía ya de antemano que no podía esperar un matrimonio feliz. Ahora, cuando Dios nos escoge, hermanos, para ser suyos antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, verso del 1 al 4, no nos escogió, y esto lo sabemos bien, pero no nos escogió porque vio algo dentro de nosotros, fue por gracia, y esa gracia es algo inmerecido. Ahora, Dios conocía muy bien el tipo de persona que nosotros seríamos y sabía todas las veces que nosotros pecaríamos contra Él. Y después de convertidos, incluso seguiríamos pecando contra Él, incluyendo el pecado de idolatría. La idolatría es cualquier cosa o cualquier persona que capture nuestro corazón o nuestra mente, o nuestro corazón y nuestra mente, y nuestros afectos, más que el de Dios. Y, y tengamos en cuenta que a veces una idolatría viene de deseos que son válidos, Ahora, cuando nosotros
no llegamos a tener aquello que realmente deseamos, y por no tener aquello que deseamos, te causa algún tipo de irritación, algún tipo de descontento, de ansiedad. Esto, hermano, es un síntoma inequívoco de que hemos caído en el pecado de idolatría. Este descontento que nosotros tenemos es una señal clarísima de que Dios no es suficiente, de que tenerlo a Él, a Dios, no te basta. Y tan pronto ese sentimiento se apodera de nuestro corazón, entonces hemos cometido ese adulterio espiritual en la misma cara de Dios, en la misma presencia de Dios. Vamos a ir a leer el versículo 3. Versículo 3 dice, y fue pues, dice, y tomó a Gomer, hija de Dablim, la cual le concibió, presta atención a lo que dice el texto, y le dio, dice el texto, a luz un hijo. Ahora, esta palabra de dar, le dio, sin duda, o sea, es el padre de este niño. Y Dios ordenó que se llame, que le pongan de nombre a este hijo Jezreel, que significa esparcir o plantar. Vamos al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque ya no me compadeceré. Noten que no dice que le dio, como en el versículo 3. Muy probablemente, según algunos teólogos conservadores serios, dicen que esta hija no era de Oseas. Fíjense cómo termina el versículo 6. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhamá, que significa no compadecida. Presten atención de esto. Ahora, versículos 8 y 9. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, yo no soy vuestro Dios. ¡Qué duro! ¡Qué nombre! Finalmente Gomer dio a luz un hijo y este seguramente no era hijo de Oseas. Ya seguro, porque Dios le puso por nombre Lo-Amí, que significa este no es mi pueblo o parte de mí. Entonces, Gomer se termina de corromper, sigue cosechando el fruto de su pecado y decide abandonar a Oseas e irse tras sus amantes. Entonces pasamos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 5 y dice, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me han dado mi pan, mi agua, mi lana, mi vino, mi aceite y mi bebida. Ahora notemos el versículo 8, es muy importante el versículo 8, por eso lo estamos leyendo seguido. Dice, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto, o sea, el vino, el aceite, y le prodigaba la plata, o sea, le entregaba, le daba, le proveía la plata y el oro que ella o que ellos usaban para Baal. En realidad no sabemos cómo es que Oseas le hacía llegar estas provisiones a Oseas. Entonces podemos especular un poco siempre dentro del contexto de que Oseas le daba estas provisiones al amante de turno de Gomer. Entonces su amante llegaba a la casa, le entregaba todas estas provisiones a Gomer y Gomer le decía, gracias amante porque me has dado mi trigo, me has dado mi pan, me has dado mi lana, me has dado mi lino. Porque el versículo 8 dice que ella no sabía, que ignoraba, y esa palabra en el hebreo, en el original hebreo, significa tanto ignorar como desconocer. Ella no sabía de dónde venía esa provisión. Gomer no sabía que en realidad esa provisión se la estaba dando su esposo, que estaba cuidando de ella. Y amados hermanos, empezamos a
a reflexionar, ¿acaso nosotros hoy en día no cometemos este mismo pecado? ¿A, a quién en realidad le estamos dando las gracias por todo lo que Dios nos provee? ¿A Dios realmente o en silencio al fruto de nuestro trabajo, a nuestro sueldo? ¿No es precisamente esto lo que hacemos nosotros los creyentes, buscar en las cosas creadas lo que solo el Creador nos puede dar? Tenemos que reflexionar en esto y ser honestos con nosotros mismos. Nosotros somos Gomer en esta historia de infidelidad. Nosotros somos Gomer y tenemos un marido que es perfecto, que solo de pura gracia ha decidido bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero las cosas para Gomer fueron de mal en peor. Ella siguió cosechando los frutos amargos de su pecado. Y vamos a leer el verso 6 y 7, estamos en el capítulo 2, y dice: por tanto he aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando al final del verso 7 dices: entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora, no es Gomer el que lo está diciendo, no es Gomer quien está diciendo estas palabras, sino que es Dios quien las dice, porque ese es el propósito de la disciplina, y es que Gomer despierte y regrese a mí, dice Dios, o sea, regrese a Dios, que ella entienda que Dios es mucho mejor marido que todos sus amantes juntos. Y debemos entender que siempre Dios busca darnos lo mejor. Y muchas veces, lamentablemente, por nuestro corazón duro, hermano, por nuestra terquedad, lo hace a través de la disciplina. Dios nos entrega lo mejor de Él a través de las disciplinas. No siempre, la mayoría de las veces. Ahora, ¿te has preguntado qué es lo mejor que tiene Dios para darnos? ¿Sabes qué es lo mejor que Dios tiene para darnos? A Él mismo. A Él mismo. Él mismo se entregó en la cruz del Calvario por nosotros para salvarnos y redimirnos de ese pecado. Muchas veces el mismo Dios permite que nosotros cosechemos ese fruto amargo de nuestro pecado, y es precisamente con el fin de llevarnos a Él. Es como, ¿se acuerdan ustedes ahí en Lucas capítulo 15, versículo 17, el hijo pródigo cuando dice: y volviendo en sí? ¿Qué significa y volviendo en sí? El arrepentimiento, hermanos, comienza cuando el pecador reconoce el verdadero estado o la verdadera condición espiritual en la que nos encontramos. Gomer no volvió a su primer marido, sino que siguió cosechando las circunstancias de su pecado. Y al final sus amantes la trataron peor que basura y terminó siendo ella vendida en el mercado de esclavos. Vamos al capítulo 3 ahora, versículos 1 y 2. Dice: y el Señor me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré, pues, para mí por 15 siclos de plata. Cuando nosotros vamos, hermanos, al libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículo 32, dice que una esclava era vendida por 30 siclos de plata. Oseas entregó todo el dinero, digamos, en el efectivo que él tenía, pero no le alcanzaba para redimir a Gomer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, lo que dice el texto, termina el texto diciendo: y un homer y medio de cebada. Un homer
y medio de cebada equivalía en dinero, adivinen a cuánto, a 15 ciclos de plata. Entonces, el profeta estuvo dispuesto a dar no solamente todo el dinero que tenía, sino parte de todo o quizás todo su sustento para rescatar, para redimir, para comprar en el mercado de esclavos a la esposa que lo había traicionado. Es una imagen extraordinaria del amor redentor de Dios. No es un rescate frío, legal, sino es un rescate costoso, porque entregó todo lo que tenía, no solo en el efectivo, sino su sustento. Podríamos especular y decir que entregó su sustento también. Fue sacrificial, lleno de gracia. Y es una imagen viva de lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero termina acá esta historia y dice el versículo 3, y le dije, ¿está hablando Oseas? Te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. ¿Qué está haciendo Oseas? Está volviendo a reafirmar su pacto matrimonial. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué implacable historia de amor! Al contemplar esta historia de Oseas y Gomer, descubrimos muchas cosas, pero una de las cosas que más resalta no es simplemente la historia de un matrimonio roto, sino que es un reflejo claro del corazón de Dios hacia su pueblo infiel. Sí, a su pueblo infiel, porque ¿quién puede levantar la mano y decir que yo soy fiel al 100% con el Señor? Así como Oseas salió a buscar y a redimir a su esposa pagando un precio por ella, Dios hizo algo infinitamente mayor con nosotros, su iglesia, su esposa. Cristo reafirmó el pacto con su pueblo, no comprándolo ni con 15 ciclos de plata, ni con 1, ni con 10 homer de cebada ni trigo, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Antes vivíamos alejados de Dios, esclavos del pecado y caminando en tiniebla, hermano. Pero su gracia es infinita y fuimos trasladados de su luz, de muerte a vida, a su luz admirable. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El Señor no solamente nos perdonó, nos rescató, también nos hizo miembro, hermano, de su familia. No tenía por qué hacerlo. Él prometió redimirnos, ya nos redimió con su sangre, pero fue más allá y nos hizo parte o ser participantes de todas las bendiciones de Cristo. Fíjense lo que dice Pablo nuevamente en Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, conjuntamente con Cristo. Hoy ya no somos esclavos, hermano. No somos más esclavos del pecado ni extraños al pacto. No estamos más alejados del Señor. Somos parte del pueblo redimido que Jesús vino a buscar. Ese plan maravilloso de salvación que se planeó antes de la fundación del mundo, esperando aquel día precioso hasta que Dios nos venga a buscar y estaremos por siempre con aquel que nunca dejó de amarnos. Hermanos, que nuestra oración sea que Dios nos ayude a verlo un poquito tal como Él es, para que nosotros nos demos cuenta cómo es que Dios percibe esa infidelidad de su pueblo. No busquemos, hermanos, fuera de Dios
lo que solamente Dios puede darnos.